Esta es la clase número 14, normativas y buenas prácticas e higiene, ¿no? Es un tema mixto que he realizado. Obviamente todos los temas que vamos a tratar no van a ser netamente de laboratorio, ¿no? Los cursos que estamos dictando no solamente tienen que enfocarse a todo lo que son clases de por sí ligadas al laboratorio. Esta es una clase que sí es ligada, pero ya no tiene que ver tanto así con el entorno del laboratorio, pero siempre es bueno saber porque es bueno tener información de cultura en salud. Es muy importante. Las carreras de salud, no crean que todo lo que ven solamente es de lo que hacen, sino también del entorno externo a lo que también está asociado a ello. Y eso es muy importante. Y ese tema también está muy ligado a salud, aunque no es tan enfocado o focalizado al tema del laboratorio. Pero igual es bueno destacarlo porque la información que se maneja acá, igual la van a ver en la práctica cuando entren a la labor de auxiliar de laboratorio en algún día. Así que esta es la clase número 14. Ya saben, chicos, yo soy el licenciado tecnólogo médico Omar Anchante Mayandía. Y como siempre les digo, chicos, su cuadernito de apuntes. He tenido problemas con el chat. La clase pasada no pude verlo, no sé por qué. Creo que recién cuando hubo un problema, me parece, no pude ver el chat con comodidad. Pero ahora creo que sí lo estoy viendo mejor. Las dudas, cuando hagan ciertas pausas, voy a hacer las dudas, si es que algunos tienen, que me pueden hacer algunas dudas o preguntas. Y bueno, y además está decir que presten total atención a la clase. Este es el contenido de la clase del día de hoy, ¿no? Vamos a ver buenas prácticas hospitalarias, ¿no? ¿En qué consiste, no? Una introducción, pequeñas definiciones. Vamos a hablar de la bioética laboral, ¿en qué consiste, no? Vamos a hablar de los puntos éticos más importantes que pueden servir en la labor diaria. Vamos a hablar de bioseguridad. Ojo, esta clase ya la hicimos en el primer módulo, pero aquí vamos a hablar unos términos. No, para no repetir lo mismo, vamos a hablar cosas nuevas y términos, cosas que quedaron en el aire también. Términos y algunos detalles más que pueden haber faltado por ahí. Y por último vamos a hablar de higiene, que, bueno, si alguna vez han visto el término, es muy común usado, pero en salud tiene un significado más profundo, que ya lo vamos a ver. Así que, como siempre, nuestra frasecita del día: cuéntame y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. Es una frase de Benjamin Franklin, ¿no? Un inventor norteamericano, ¿no? De fines del siglo XVIII, ¿no? Una frase muy interesante, ¿no? Prácticamente resume a que el aprender es estar en el momento, involucrarse, ¿no? Estar en la acción. Básicamente eso. Lo que estamos haciendo, ¿no? Que es enseñar, es para que ustedes lo tengan como noción, para que recuerden. Es muy importante. Ténganlo muy en cuenta eso. El verdadero aprender siempre es haciendo las cosas, ¿no? Ese es el verdadero aprender. De ahí surge la experiencia, de ahí surgen las interrogantes, de ahí surgen las nuevas ideas. Debido al tiempo de pandemia que estamos pasando, ¿no? Es un poco complicado hacer las clases de forma presencial, al menos por ahora, pero igual vamos a hacer todo lo posible para que en las clases prácticas es donde vamos a ver el verdadero aprendizaje que se quiere dar, ¿no? Igual lo que estamos viendo aquí también es una manera, ¿no? De dar a conocer todo el mundo del laboratorio, ¿no? En todos lados igual el conocimiento teórico, como lo estamos haciendo ahora, siempre es una forma de aprender, ¿no? A veces no contamos con los recursos que necesita también unas carreras especiales para dictar este tipo de cursos en la práctica, ¿no? O la forma o los conocimientos que se deben aplicar a ellos. Así que el conocimiento teórico, como lo estamos haciendo ahora, eso tampoco nunca se va a dejar de lado. A pesar de que la frase tenga algo de razón, no podemos seguirla fielmente. Bueno, ahora sí, empecemos. Buenas prácticas hospitalarias, ¿no? Esa frase tiene que ver más que todo sobre tu entorno laboral, ¿no? Que a veces es tan dejado, tan olvidado por el tema del dinero, ¿no? A veces uno va a un trabajo y cree que solamente es estar, trabajar y ganar dinero, o algo así, ¿no? La idea no es ver la vida de esa forma en el trabajo, es algo más profundo, ¿no? Siempre, por ejemplo, dicen, estudia lo que te gusta, estudia lo que crees que es correcto para ti, ¿no? El trabajo justamente es algo que va a formar parte de tu vida.
nosotros no podemos ir a un lugar solamente para cumplir solamente, ¿no? Debe formar parte de nuestra vida, forma parte de la vida de todas las personas que tienen algún tipo de trabajo. Así que se podría decir que el trabajo no es como nuestro segundo hogar, pero es un otro lugar muy ambiente fuera de la casa, ¿no? Igual con el colegio en los chicos, o con la universidad, el instituto en los jóvenes. Básicamente se vuelve un otro hogar, otro entorno para ti en el cual debes desenvolverte como si fuera una parte correcta de tu vida, como si fuera en tu casa, ¿no? Con una buena soltura, con unos buenos ánimos, ¿no? Todo ese enfoque que se va a detallar, ¿no? Y eso surge con las buenas prácticas hospitalarias. Ahora, primero, deben tener, como les digo, siempre en cuenta algo muy en claro, ¿no? Todos los que componen el sector salud trabajan para el paciente, ya sea directa o indirectamente, pero todos ponen su granito de arena, todos ponen su granito de arena. Teniendo en cuenta que el paciente es el fin máximo, nos va a hacer pensar que estamos ayudando a alguien para que esté mejor, para que esté bien, para que se encuentre bien. Como les dije en la clase pasada, ¿no? Hay que pensar en el paciente como si fuera nuestro familiar. Si pensamos de esa forma, no lo vamos a atender mal, lo vamos a atender de la mejor manera. El paciente va a ver eso y se va a sentir agradecido o se va a sentir bien con ese servicio que estamos ofreciendo. Siempre pensando, así sea en el peor de los casos, o a veces cuando estemos de malas, pensando siempre este pequeño concepto y van a ver que a veces las cosas nos pueden cambiar a nosotros, ¿no? El paciente es el fin máximo. Por eso debemos entender que un centro de salud, ya sea pequeño, una pequeña posta, un laboratorio alejado, un hospital grande, justamente es el primer objetivo, ¿no? El cuidado del paciente, de su salud. Ya sea que esté en el hospitalizado, y esté en UCI o venga de ambulatorio, ¿no? Asiste bien y venga a hacer sus chequeos, se le debe tratar de la mejor forma. Ahora, justamente para que este trabajo se haga de manera correcta, este objetivo principal, es necesario que todas las áreas, todos los servicios de salud que se encuentran en el hospital, que son integrados, deben ser coordinados de la mejor manera. ¿Y qué me explico con esto? Obviamente el hospital se divide en muchas partes, ¿no? Medicina interna, medicina general, las especialidades de medicina, ¿no? Cirugía, estomatología, odontología, gastroenterología, ¿no? Todas las especialidades, ¿no? Aparte de laboratorio, radiología, terapia física, enfermería, ¿no? Tiene varios sectores. El integrarse de una manera adecuada, ¿no? Con los mejores servicios que pueden ofrecer tanto el personal que está trabajando en ellos, hace que la labor sea realizada de una forma correcta. Los hospitales a veces, o sea, hablo de hospitales del Estado, ¿no? Sobre todo ellos que son grandes, tú entras y prácticamente pasas una ciudad, están integrados igual de una forma como si fuera una mini ciudad. Departamentos, ¿no? Departamentos, especialidades, como si fueran regiones, ¿no? Como si fuera un mini país. Deben estar coordinados, cada servicio tiene un jefe, debe haber coordinación entre los pacientes, entre el área administrativa. Aunque suene tonto o algo así, la integración es la mejor forma de solucionar bien las cosas y justamente eso repercute en el paciente. Obviamente la descoordinación que suele verse y que es muy común va a ser lo contrario, ¿no? El caos a veces que puede haber por la alta demanda de pacientes en los hospitales quizás sea un factor para que no se cumpla a cabalidad esta parte, ¿no? De la mayor integración posible de los servicios hospitalarios. Otro tema, la convivencia, como les dije, ¿no? Aquí considerar lo mejor posible el trabajo como nuestro segundo hogar, otro lugar donde nos desenvolvamos de la mejor manera. Justamente es laborando de forma íntegra, ordenada, ¿no? Y lo importante aquí, justo para eso, y para que funcione bien también la integración, es las buenas relaciones interpersonales que tengamos con las demás personas, ¿no? No solamente importa el conocimiento que tengamos para hacer nuestro trabajo, es muy importante también la relación interpersonal con las demás personas, ¿no? Involucra a todos en el trabajo, ¿no? Con los doctores, con los enfermeros, con los tecnólogos, con el personal de limpieza, con el personal administrativo, ¿no? Con todo el personal, con el personal de seguridad, ¿no? Las relaciones interpersonales a veces son dejadas o son muy
subestimadas, por así decirlo, ¿no? A veces uno no sabe que un buenos días o preocuparte por alguien y saber cómo está es muy importante para una persona, aunque no lo crean, ¿no? Se hacen sentir importantes, los hace sentir importantes con esas palabras. Las buenas relaciones interpersonales, el buen trato, como les comentaba, ¿no? La amabilidad, eh, la empatía, ¿no? Son a veces cositas que están dejadas muy de lado. Y sobre todo en los hospitales, como les comentaba también en clases anteriores, ¿no? A veces por el trabajo y por la rutina, eh, nos volvemos un poco fríos, no tenemos tacto, perdemos ese tacto y con el transcurso de los años se ve muy evidente. Alguna vez me ha pasado a alguien que ha ido al hospital y va a hacer una consulta, ¿no? Sobre algún tema administrativo del hospital y sale una secretaria, un secretario y te responde de una manera con poco tacto. Sí, aquí. Si le preguntas 2, 3 veces se incomoda, no, tengo que hacer trabajo, no me preguntes más, ya te dije, ¿no? A veces nosotros también como pacientes, ¿no? Cuando vamos a un lugar que no conocemos, ignoramos muchas cosas de los hospitales, del servicio, de cómo es el flujo de trabajo, cómo es el flujo del movimiento del paciente. Hasta los mismos pacientes ignoran eso. Y justamente nosotros debemos dar el buen trato para que ellos se sientan cómodos, ¿no? Una persona que es ajena al hospital y vas a hacer chequeos, usualmente no sabe cómo es el flujo del hospital, ¿no? No sabe dónde empezar a ir, después no sabe dónde ir, después no sabe dónde ir, y siempre va a estar preguntando, siempre va a estar consultando. Y justamente eso es a veces a los que algunos tipos de personas no se estresan o se sienten incómodos con las preguntas que les pueden hacer todos los días, ¿no? Justamente eso tiene que ver parte también de las relaciones interpersonales, pero yo les digo algo, ¿eso quién les enseña? Muchos dicen que viene de casa, y eso es muy cierto, pero también deben enseñarlos a través de la experiencia en el contacto y en la convivencia que debemos nosotros tener. El instituto, la universidad, ¿no? En otro ambiente laboral es bueno aprender eso, ¿no? Y usualmente no se enseña de forma teórica o de una forma hablada como lo estoy haciendo. Eso se está perdiendo un poco, no se suele enseñar tanto, pero eso es tan a la par como las habilidades que tenemos y conocemos para desarrollar nuestro trabajo. Incluso yo diría que es tan igual que nuestro trabajo, el desarrollo interpersonal de las personas. Los lazos de compañerismo en el ámbito laboral es un componente esencial para que el trabajo sea más eficaz y productivo, ¿no? Si todo tu ambiente laboral es feliz, alegre, se llevan bien, obviamente que uno va a trabajar mejor. Un ambiente laboral estimula eso, a tener un mejor desenvolvimiento en el campo, en el trabajo. Un ambiente deprimente donde no se llevan bien, donde hay rencillas entre colegas, donde hay pequeñas disputas por algún tipo de cosas, ¿no? Hace que el ambiente se envuelva un poco frío, un poco, ¿no? Un poco diferente. Y creo que así a nadie le gustaría trabajar. Es algo muy importante. Por eso la convivencia debe ser tomada muy en cuenta. Y no se suele hablar mucho de esto, les soy sincero. Ahora, justo de lo que estaba hablando, hay que también tener conceptos nuevos. A veces tenemos los conceptos de hace 20 años, ¿no? Sobre algunas cositas que son muy importantes y justamente es la idea esta de descartar ideas antiguas. Primero, el factor emocional en el trabajo. Es muy importante ahora. Eh, Incluso hay estudios que se han realizado con personas que trabajan mejor en un lugar, estando en un lugar con un buen ambiente de trabajo, ¿no? Lo podemos ver de forma evidente, ¿no? Porque así que no trabajaría bien, pero se ha demostrado científicamente, ¿no? El buen desenvolvimiento en laboral, entre amigos, entre colegas de trabajo, hace que tu desarrollo laboral sea mucho mejor. Trabajas con ánimos, trabajas con más ganas, hay apoyo entre el compañero, el compañerismo, por eso le digo que los lazos son muy importantes. Eh, Ahora también por eso, y justamente por ese tema del ambiente laboral, incluso hay personas que buscan primero priorizar un trabajo con un buen ambiente laboral. Es muy importante. Ahora ya no importa tanto el dinero, lo que puedas ganar. Ahora también importa lo que ganes y tu ambiente de trabajo. Unos dicen, no estoy en ese trabajo, pero me pagan muy bien, aunque el ambiente laboral sea pésimo, pero ¿de qué me sirve eso? ¿Tú te desarrollarías a ti mismo? Estás en un lugar donde quizás no te pueda gustar trabajar por el ambiente que sea malo, pero ganas buen dinero, ¿no? No es una felicidad completa. Estás estudiando algo porque haces lo que te gusta, porque lo que crees que es correcto para ti.
pero en un ambiente donde no se pueda desarrollar, donde no puedas hacer algo mejor, no, no daría gusto trabajar, a pesar de que sea por el dinero, ¿no? Ideas antiguas quizás de nuestros padres, ¿no? De algunas personas mayor que conozcamos, ¿no? Como lo decía, esto era antes, ¿no? Antes no se pensaba mucho en eso, ¿no? En la parte emocional en el trabajo. Antes solamente se pensaba en trabajar, cumplir y listo. Pero ya no es así hoy en día. Importa mucho el ámbito emocional, cómo tú te sientes en tu trabajo. Porque, como les digo, se ha determinado, se ha demostrado de que así se trabaja mejor. Y eso se quería muchos años antes, ¿no? Que era lo único que importaba era lo laboral, tu conocimiento que has aprendido. Eso era lo que se manejaba antes. Siempre se decía eso. Es más, si ustedes ven videos antiguos en YouTube sobre temas laborales, en ningún momento hablan de la parte emocional de las personas. Y si lo hablan, es algo mínimo, que no tiene mucha importancia para ese entonces. Hoy en día es diferente, el factor emocional es muy importante. Hay psicólogos organizacionales en los trabajos ahora. Obviamente empresas grandes, ¿no? Que pueden costear eso, ¿no? Por el desarrollo de las personas, de las relaciones interpersonales. Justamente en los trabajos donde hay más tacto con el paciente, ¿no? Como es el caso de los hospitales, ¿no? Un ejemplo, eh, se tiene que evidenciar también eso. Es muy importante. Y justamente con el paso del tiempo, cuando involucraron el factor emocional como una parte importante del trabajo, se han ido añadiendo nuevas definiciones en cuestión a lo que consiste el desempeño laboral. Y justamente es esto, ¿no? Que yo sé que quizás muchos lo han escuchado, ¿no? Pero es bueno igual recalcarlo, ¿no? Debemos aprender y diferenciar estos dos conceptos, ¿no? Habilidades blandas y habilidades duras, por así decirlo. Primero, las habilidades duras, ¿no? Esto justamente es lo que hace referencia a las competencias asociadas al uso de herramientas y técnicas que una persona domina y que son necesarias para ejercer su trabajo. ¿Qué quiere decir? Son las habilidades que nosotros aprendemos en algún lugar, ¿no? Justamente como dice ahí, ¿no? Por diversos medios como la experiencia o formación inicial o continua, ¿no? Lo que hemos aprendido de algún lugar para hacer algo. Entonces, vamos a hacer nuestro trabajo, eso es donde lo hemos aprendido, ¿no? En los cursos de capacitación, algo así. Esas son nuestras habilidades duras. Lo que hemos aprendido justamente para ejercer nuestro trabajo. Y eso es justamente lo que se pensaba antes, sino que no se tenía ese concepto de habilidad dura. Era trabajo y punto, nada más. Ahora sí está bien delimitada la información de habilidades duras, ¿no? Justamente la parte laboral y nada más. Y por el otro lado tenemos el concepto nuevo, las habilidades blandas, ¿no? Blandas como de tacto, por así decirlo, ¿no? Y justamente son combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de personalidad, atributos profesionales, inteligencia social y emocional, ¿no? Que facultan, que hacen que la persona se desenvuelva más fácil en su ambiente laboral, en su entorno, ¿no? Para realizar un buen desempeño. Justamente eso es lo que les comentaba, ¿no? La parte de las relaciones interpersonales buenas va justo con las habilidades blandas, ¿no? El poder, facilidad de comunicarte con tus compañeros, tener la empatía con tus compañeros sobre algún malestar o algún tema de trabajo, ¿no? Esa justamente es la parte que no se aprende en, cuando estudias. No lo tocan. Es más, y si lo tocan de forma mínima. Pero esto ahora es muy importante. Es muy importante. Personalmente, cuando yo llevé mi carrera de laboratorio en la universidad, esto lo vimos, de los 5 años de estudios, esto lo vimos en una clase de un curso nada más. Pero algo pequeño. Imagínense, ¿no? Esto debe estar tan ligado a la mano con las habilidades duras, el conocimiento que tenemos para trabajar. Y no puede ser que dos cosas que son hoy en día tan iguales, porque se le considera muy bueno a las habilidades blandas con las habilidades duras, sea tan minimizado en comparación a las habilidades duras. Incluso hoy en día pasa eso en algunos tipos de estudios. No se toma en cuenta las habilidades blandas, que es tan importante para el desarrollo y tan importante como las habilidades duras. Yo sé que otras carreras como la administración, gestión y alta dirección o carreras administrativas, usualmente le dan un mayor enfoque a esta parte, que es muy importante, el trato con la persona, que a veces en otras carreras, quizá por darle prioridad a los estudios sobre lo que vas a hacer, dejamos de lado esto, ¿no? Y yo personalmente, en el curso que estoy dictando, tampoco quiero dejarlo de lado. Sé que tan importante es esto, sé lo importante que es,
me ha ayudado bastante también a desenvolverme y a desarrollarme, ¿no? Por ejemplo, yo también tenía un problema con las habilidades duras. Yo sabía mucho de eso, pero no equilibré mi balanza, ¿no? No era tan bueno hábilmente. Tenía la experiencia empírica, ¿no? Leyendo, estudiando, eh, practicando sobre todo, hice que mejorar un poco mis habilidades blandas, que justamente es el tacto y la empatía con la persona, con la otra persona, ¿no? En este caso, que estamos en el sector salud, sería con el paciente, ¿no? Eso es lo que llama la atención ahora en el salud. Imagínense que el paciente te vea una persona habilidosa, ¿no? O sea, que se dé cuenta, obviamente, ¿no? Que tenga habilidades blandas, ¿no? Que sea un comunicador efectivo, una persona con alta empatía, una persona que trabaje en equipo, que sea íntegro, ¿no? Eso es lo que vale ahora. Muy, incluso hasta diría, en algunos trabajos, no en todos, hasta diría que puede valer más que las habilidades duras. Es muy importante. Aquí podemos diferenciarlas, por ejemplo, las habilidades blandas y de las habilidades duras, ¿no? Vamos a ver por el lado izquierdo las habilidades blandas, ¿no? El liderazgo, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia entre liderar y mandar, ¿no? El liderazgo es, obviamente hay un jefe, pero todos somos, pues, ¿no? El que manda solamente ordena y no tiene, es más vertical el trato, ¿no? No hay un trato horizontal. Usualmente eso pasa con los jefes de las empresas, ¿no? Cuando uno quiere estudiar un cargo de gerencia, se toca mucho estos temas. Ahí sí se toca mucho esos temas. Eh, Cómo tratar a los empleados, con tu ambiente laboral, ¿no? Es muy importante ahora el trato horizontal. No es que uno sea más que el otro, ¿no? Eso ya se está dejando de lado. El trato horizontal es de tú a tú, que es lo que hoy en día se está priorizando. Es muy común ver en el hospital, ¿no? A veces, ¿no? Los profesionales, ¿no? Su título de doctor, su título de licenciado, ¿no? A veces a algunos les gusta, como son de la época antigua, les gusta que le digan licenciados, ¿no? Con ese término, ¿no? Y a algunos les gusta, pero hoy en día ya se está dejando de lado eso, ¿no? Llamarte por tu nombre, Omar, ¿no? Doctor ya no tal, ¿no? ¿Cómo estás, no? Por su nombre. Es diferente ahora. Obviamente que esa idea todavía no está muy arraigada a los hospitales o a algunos centros laborales, pero en algunos lados, en algunos tipos de empresas ya se está viendo ese cambio ya. Ya se deja un poco de lado la parte del trato vertical, ¿no? Oh, tú eres profesional, el otro no. O sea, hay una brecha, ¿no? A veces se veía de esa forma. Se sigue viendo aún, pero ya se está dejando de lado. Justamente eso tiene que ver mucho con el trato horizontal. Cuando algún día tengan un supervisor, alguien que los vea con ese trato de tú a tú, es porque está aplicando sus habilidades blandas, está aplicando sus habilidades de comunicación efectiva, ¿no? Inteligencia emocional, habilidades sociales, ¿no? Es muy importante. Cosa que lo enseñan, pero a veces muchos no lo llevan a la práctica. Otro punto muy conocido, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Saber coordinar, saber qué compete a cada persona de su labor. Es muy importante la coordinación, ¿no? Oye, nos distribuimos, trabajamos, ¿no? Es parte también del trabajo, ¿no? No todos pueden hacer todo. Hay personas que son mejores en algunas cosas que en otras y viceversa, ¿no? Otras son mejores que otras en otras, ¿no? Justamente eso va con la idea de la especialización en el trabajo, ¿no? Ahora, el que es más productivo en algo usualmente se desempeña en ese cargo y el que es más productivo en otro cargo se desempeña en ese cargo, ¿no? También es algo muy hablado hoy en día. Eh, a ver, hay una pregunta. Sí, igual van a haber preguntas de esta clase, como les comento, ¿no? Van a haber preguntas de todos los exámenes, de todas las clases que va a haber. Aún no ha acabado la clase, igual hay más información. Otro punto, ¿no? La afectividad. Otro tema muy importante, ¿no? La empatía. Bueno, eso tiene que ver más que todo con la empatía, ¿no? Cómo sentir las emociones de la otra persona, ¿no? Ponerte en sus zapatos. Esa es la frase más común que puede definir a la empatía, ¿no? Cómo ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Y de acuerdo a eso, tú tienes un trato de cómo se siente la persona, ¿no? La empatía es muy importante, una habilidad, yo creo que una habilidad muy importante en el tipo de las habilidades blandas, ¿no? La negociación, ¿no? La facilidad de comunicación con la otra persona también es muy importante. Y por el otro lado tenemos las habilidades duras, ¿no? Que les digo, ¿no? Los conocimientos técnicos, ¿no? Lo que aprendemos, ¿no? El agarma Conkey, ¿no? Qué volumen se le echa a la solución salina, ¿no? A qué concentración está la solución salina, cuáles son los tipos de bioseguridad, ¿no?
cuáles son los tipos de niveles del hospital. No, justamente lo que hemos aprendido, por así decirlo, son habilidades de conocimientos técnicos, ¿no? Que nos sirve de todas maneras para tener el enfoque, el entorno de lo que estamos haciendo. Es muy importante, ¿no? Igual la comprensión de lectura, ¿no? Si bien es ligado a eso, igual el aprender comprensión de lectura no te va a ayudar a socializar, ¿no? Simplemente es entender y leer algo. Es alguna habilidad dura. Igual los idiomas, ¿no? Son conocimientos que tú aprendes, pero que no te sirven para desenvolverte de una manera directa. El pensamiento matemático, manejo de software, son otros ejemplos que se pueden decir que están ligados a las habilidades duras, ¿no? Que se conocen así. Aquí podemos ver, por ejemplo, unas habilidades blandas que son muy importantes, ¿no? Para que lo tengan nada más, ¿no? La creatividad, el pensamiento crítico, resolución de problemas, ¿no? Capacidad de concentración, comunicación efectiva, que son los más importantes, ¿no? Liderazgo, responsabilidad, inteligencia emocional, muy importante también. No sé si alguno ha escuchado el término inteligencia emocional. Ese término es relativamente nuevo, tiene 30 años. Hay un libro de un famoso psicólogo, no recuerdo el nombre ahorita, que habló de la inteligencia emocional. Justamente desde ahí fue en que empezó el cambio y ver el nuevo panorama de trabajo en función a la inteligencia emocional, en función a la socialización, perdón, con las demás personas. Es por eso la inteligencia emocional, desde que salió el libro publicado, hizo una revolución en cuestión a lo que es el pensamiento y la forma de ver la inteligencia, no solamente como algo técnico y teórico y conocimiento puro. Justamente la habilidad social también se destaca como algo importante, y eso es lo que se está tomando en cuenta muy a la par con la habilidad dura. Ahora, vimos una parte, como les comento, la introducción, habilidades blandas, habilidades duras. Ahora vamos a hablar un poquito de ética, ¿no? La ética en general, ¿no? Que es una disciplina filosófica, ¿no? Que se encarga de estudiar la conducta humana, ¿no? Cómo nos desarrollamos y desenvolvemos, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, ¿no? También habla un poco de la felicidad, del buen vivir, del deber que debemos tener. Eso es un punto. Otro punto muy importante de la ética, que es lo que más se aborda, es justamente el concepto de moral, ¿no? Que es el conjunto de normas, creencias y valores que nosotros determinamos como sociedad. Muy importante hablar de la moral, ahora aplicado a la salud también, ¿no? Es también tener bueno este conocimiento, no para solamente tenerlo como conocimiento, sino también para aplicarlo. Es tener muy en cuenta esto, ¿no? Es muy importante saber justamente de moral y ética para nuestro aprendizaje, ¿no? Nos hará conscientes del trabajo que realizamos. Estoy muy seguro que en algún momento de nuestra vida laboral, tengamos el trabajo que tengamos, vamos a ver una situación ética. No les puedo decir con certeza el tipo de situación, pero siempre se presenta en algún caso de la vida. Nosotros debemos saber detectar esos casos y actuar de la manera más adecuada. Lo curioso de la ética es que cuando se ven esos casos, no se puede decir si hay algo bueno o malo. Es algo interesante de la ética. Es una acción nada más que tú tomas, pero juzgar de bueno o malo está a la opinión de cómo lo veas tú, ¿no? Por eso se dice que la moral y ética es un poco subjetivo, ¿no? Depende de cada persona. Es algo que deben tener muy en cuenta. Las buenas prácticas laborales, como les comento, están condicionadas justamente por la moral y la ética, ¿no? Si nosotros tenemos nuestros conceptos bien claros, ¿no? Nosotros debemos tener nuestros conceptos de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es malo. Se verá reflejado justamente en nuestro desenvolvimiento laboral por las buenas prácticas que tengamos. Y es muy importante, no solamente para el trabajo, sino también para otros aspectos de la vida, ¿no? Muy importante, ¿no? La integración entre personas con la ética. Otro punto que se aparece en la ética tiene muchas ramas. Se puede hablar de ética desde evolutiva, es inmenso, ¿no? Solamente he destacado la parte de la ética que incluye al trabajo en sí, que justamente una parte es la ética profesional, que justamente son el conjunto de normas y valores que se determinan en el ámbito profesional, justamente con el desarrollo de las actividades profesionales. Es justamente la encargada de determinar las pautas éticas que deben regirse dentro del ambiente laboral, ¿no? Y bueno, en parte, ¿no?
las pautas éticas que se dan son los valores que tenemos como seres humanos, ¿no? Ese concepto está aplicado para todo, pero también hay conceptos propios aplicados en la ética profesional. Y uno de ellos justamente tiene que ver con la responsabilidad que tengamos en nuestro trabajo, ¿no? Cuando hablamos de esto es muy importante, cuando hablamos de la ética profesional, hará que cada persona pueda realizar de forma justa y profesional su trabajo, ¿no? Lo importante, justamente, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Asumir las consecuencias de nuestros actos. Eso es lo que define justamente la responsabilidad moral, por así decirlo. El término de la responsabilidad moral tiene que ver con asumir las consecuencias de nuestros actos. Aplicado a la vida diaria, en tu trabajo. Si tú, por algún motivo en el ámbito laboral, ¿no?, cometes un error, no lo vas a guardar, no te lo vas a esconder para ti. En algún momento alguien se va a enterar de eso, por más que tratemos de ocultarlo. Y la acción de ocultar algo ya demuestra que esa persona tiene otro concepto, ¿no?, de cómo se hacen las cosas. Y cuando uno lo llega a ver, no es bien visto. Y eso no es asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Debemos ser justos y en el trabajo, que a veces estamos con personas que ni conocemos o que recién estamos conociendo, asumir las consecuencias de nuestros actos va a demostrar en la otra persona que tan responsable eres con tu trabajo. A pesar de que lo hayas hecho mal, el demostrar y asumir las consecuencias de tus actos determina la calidad de persona que eres. Ahora se está empleando mucho eso, ¿no? A veces es normal cometer errores, somos humanos, cometemos errores. No somos perfectos, va a haber errores a veces hasta críticos en algunos casos y obviamente no va a ser de mala intención, ¿no? Siempre puede haber algo que haga que tengamos un mal día o que justo ese momento pasó algo, ¿no? Estás pensando en otra cosa, ha pasado, o tienes problemas en casa o tienes un problema ajeno que a veces no hace que nos concentremos bien en nuestro ambiente laboral y justamente ahí pasan los errores, ¿no? Justamente a pesar de eso, a pesar de que tengamos malos días, a pesar de que de que pasemos malas cosas y tengamos errores, es bueno asumir la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Es muy importante, eso se ve mucho en el trabajo cuando pasa, y eso también va a demostrar nuestra calidad de profesionales que vamos a ser. Eso, como les digo, ¿no?, a veces suelen aparecer también en algunos casos, muy aparte de la responsabilidad social, a veces conflictos y discrepancias, a veces nos va a llegar a pensar si en verdad estamos haciendo lo correcto o no. Es como, ¿no?, esa crisis existencial en el trabajo, no del término arraigado, sino que dilemas éticos, por así decir, que se pueden ver en la práctica hospitalaria. Cualquier personal de salud en algún momento va a enfrentar en algún caso de su vida problemas éticos, ¿no? Y eso va más ligado a la experiencia que tengamos en el trabajo. Personas mayores pueden contarnos a veces anécdotas, ¿no?, que personas más experimentadas, casos que han visto, cómo han actuado. Yo soy prácticamente nuevo también en el ambiente laboral, ¿no? Y llevo muchos años saliendo de la universidad y no tengo tanta experiencia justo para hablar de esto. Sin embargo, tengo las nociones de que en algún momento, y deben estar preparados para asumir un caso del tipo de estos, de que se puede presentar en cualquier momento, ¿no? La decisión la tienes que tomar tú, en conjunto, y como les digo, en algún momento lo pueden enfrentar. Ahora, ¿para qué sirve la ética profesional? Como les comentaba, ¿no?, va a determinar nuestra situación profesional en un momento determinado, nos va a permitir actuar de la manera correcta en un momento determinado, ¿no? Ahora, el profesional enfrenta diariamente diferentes situaciones y la ética profesional prevé errores y determina qué está bien y qué no, tanto moral como éticamente en un campo profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber situaciones éticas a veces en las cuales las decisiones son muy importantes, pero estas no pueden ser juzgadas como buenas o malas, a pesar de la acción como se vea. En cualquier campo profesional, ¿no? Van a haber ese tipo de situaciones, como les comento, ¿no? Y otro punto muy importante, el último punto, la ética profesional busca privilegiar el bien común por los intereses particulares de cada trabajador, ¿no? Eso es lo justo, ¿no? Es una característica propia de la ética, ¿no? Preferenciar el bien común, que es más importante sobre lo personal que tengamos nosotros. A tenerlo muy en cuenta. Otro tema, características de la ética profesional. Primero, refleja los valores de una profesión u organización, ¿no? En este caso una empresa, ¿no?
Justamente la ética está basada en un conjunto de valores, como lo dijimos, y justamente nosotros como profesionales debemos guiarnos a través de esos valores éticos y que nuestros actos como trabajadores beneficien a la profesión y indirectamente a la sociedad. Justamente los actos éticos implican responsabilidad, ¿no? Nuestra carrera, lo que vamos a estudiar, ¿no? Es algo importante. Debemos hacerlo de la mejor manera y asumir la responsabilidad en cuestión de que pase algo malo. Otro punto de la ética profesional no implica coacción. No estamos obligados al no cumplimiento de las normas, ¿no? Como dice, ¿no? El no cumplimiento de las normas establecidas en base de la ética profesional se encuentra libre de castigos físicos y sanciones. O sea, si tu caso, un caso moral, ético, es visto desde la perspectiva externa como malo, eso no tiene una sanción, como un delito, algo así. Es un caso que pasa a veces. Eso es lo que diferencia la moral de los derechos, ¿no? De las leyes, perdón, de las leyes. La moral y las leyes, ¿no? Hay muchas diferencias. Eso no lo he puesto, pero es muy importante diferenciarlo. Se me pasó eso, ¿no? Entonces, ¿alguna vez han escuchado la diferencia de la moral y la ley? ¿En qué se diferencia? Primero, que la moral es un poco más universal. O sea, esos casos se pueden tomar así en cualquier parte del mundo, ¿no? Como seres humanos tenemos esa característica innata, interna, de saber cuándo una acción puede ser buena o puede ser mala. En cambio, la ley es diferente. La ley está hecha por humanos, por nosotros, la creamos nosotros para organizar de una manera la población. Las leyes son diferentes en cada país, en cada lugar es diferente. Ahora, cuando tú haces algo malo, viéndolo del lado legal, hay una sanción, ¿no? Cometes un delito, un robo, se aplica un castigo, ¿no? El más común, la pena privativa de libertad, que es la cárcel. Pero si haces algo si haces algo malo de forma moral, no hay un castigo así como la ley. Es un castigo ya propio, ¿no? Como el castigo de que te sientes mal, o de que te miran con alguna forma, ¿no? De que, oye, no has actuado bien. Ese es el castigo moral, es diferente. Como dice ahí, ¿no? Como no implica coacción, significa que no estás obligado a cumplir con la sanción, cosa que con la ley es diferente, ¿no? Te obliga a cumplir sí o sí. Justamente la ética profesional y la ética en general no implica coacción, o sea, coacción significa obligación, no implica una obligación. Por eso dice que se diferencia de las sanciones y multas, ¿no? Pero, dice acá, cuando estas normativas se encuentran específicas en el código deontológico. El código deontológico es como una serie de normas aplicadas un poco a la filosofía. Tiene que ver con el tema de deontología, que es una rama también de la filosofía, que es algo aparte, ¿no? No es muy común ver esto, pero en caso de que se vea esto, ahí, por ejemplo, pueden ser objeto de sanción, ¿no? Pero generalmente está libre del tipo de sanciones legales, como les comentaba, ¿no? Es muy raro ver eso. No, como lo dice también, en algunos casos se encuentra especificada en códigos de ética. Hay, claro, ¿no? Muchas carreras, muchas profesiones, ¿no? Donde también tienen sus propios códigos de ética, de cómo saber actuar de la forma correcta en el momento determinado. Importante también. Y lo último también importante, ¿no? La ética también está basada en deberes y derechos, ¿no? Como persona, ¿no? Se rige sobre todo sobre nuestros comportamientos que ejercen la determinada profesión. Obviamente que los derechos son importantes en la ética profesional porque sostiene que si hay algo que no responde a eso, o sea, el derecho que está constituyendo, se considera correcto en su pensamiento ético y no debería estar bajo ninguna circunstancia obligado a hacerlo. Como le comentaba, la ética no implica coacción. Ves un caso, tú puedes participar en él, no puedes, o no puedes. O sea, no implica coacción, no implica que tú participes, pero está ahí el caso. Es algo muy importante en la ética profesional. Ahora vamos a ver otra rama de la ética que también es muy importante verla en el campo de la salud, que justamente es la bioética, ¿no? La palabra, la etimología lo dice, ¿no? Bio, vida, ¿no? La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención en salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores y morales, ¿no? Eso tiene que ver un poco ya con el tema de
de los casos éticos que se ven en salud, ¿no? La eutanasia, sobre todo ese que es un tema bien sensible y bien tocado, ¿no? Es un tema bien ético, bien común, bien conocido, que quizá tanto a nosotros no nos compete eso. Es muy importante saberlo, porque nos puede pasar en algún momento, algún caso, o alguien que conozcamos, ¿no? No hay algo correcto para esas determinadas acciones, ¿no? Esas son acciones morales, son acciones éticas, que ahí, por ejemplo, en ese caso de la eutanasia, tú puedes aplicar todos los conceptos morales que has aprendido a través de la experiencia y ojalá en esta clase, pero es muy importante. ¿Para qué sirve la bioética? Primero, intenta dar una respuesta adecuada, eso es lo primero, lo importante, intentar dar una respuesta adecuada, no correcta, lo más adecuado posible a nuestro entorno social. Intentar dar una respuesta adecuada a la complejidad creciente en la atención sanitaria y en las políticas de salud, sobre todo en la ciudadanía y los profesionales. ¿No? Eso es lo importante, nos da darnos lo mejor posible, ¿no? De alguna forma, ¿no? La reflexión que debe ayudar a conocer cuáles pueden ser las mejores opciones a tomar respecto a nuestra vida en una sociedad de personas libres. Claro, ¿no? El determinar las acciones que nosotros debemos. Otra cosa, se preocupa por las cuestiones éticas involucradas en la comprensión humana de la vida, lo que les comentaba, ¿no? Justamente es el tema de, de la eutanasia, ¿no? No sé si alguien sabe qué es eutanasia, ¿si han escuchado el término? ¿No? Eh, Otro punto, ¿no? Nace por la conciencia de la necesidad de la reflexión crítica sobre conflictos éticos provocados también por el avance de la ciencia. Ese es otro punto muy importante también. A veces el avance de la ciencia hace que también surjan nuevos dilemas éticos. Eh, Uno muy sonado, por ejemplo, fue, a ver, como ponerles un ejemplo importante, ¿han escuchado Soda Stereo? ¿No? El grupo argentino de rock. En el caso del vocalista de Gustavo Cerati, ustedes saben qué pasó con su historia. Él tuvo un accidente cerebrovascular, me parece que en el 2010, en el 2011, y quedó en estado de coma. Un estado de coma, no un estado de inconsciencia, pero prolongada, no sabes cuándo va a despertar, un estado de coma. Los médicos hicieron lo posible para tratar de reanimarlo, pero quedó en coma por mucho tiempo, incluso pasó muchos años, me parece. No recuerdo si quedó en estado vegetal, me parece que sí, pero tenía chances de poder, como dicen, ¿no? Despertar, ¿no? Y la familia me parece que tomó la decisión de esperar hasta su última voluntad de que pudiera pasar algo. Eso me parece que fue en el 2010 y me parece que él falleció en el 2014, 2015. Estuvo 4 o 5 años de vida en coma, ¿no? Estaba vivo, su cerebro estaba realizando sus funciones normales, su corazón estaba realizando sus funciones normales, su cuerpo estaba realizando sus funciones normales, pero él no estaba consciente. Y justamente ahí va la pregunta importante, ¿no? Que justamente surge a partir de los dilemas éticos, ¿no? ¿Eso es vida? ¿Eso es, eh, eso es vida? ¿No? ¿Eso es vivir bien? ¿Eso es vivir? ¿Eso es vivir? Justamente de ahí parte la pregunta, ¿no? A veces nosotros, si estamos en esa situación o algún familiar, ¿no? Nos ponemos a pensar diferente, ¿no? A veces cuando estamos ajeno a eso, la decisión que tomaron la familia, porque ellos son responsables en ese caso, ¿no? Ya que no es consciente la persona, tiene que tomar dos decisiones, ¿no? O dejarlo vivir o desconectarlo y que muera, ¿no? Esa es otra opción. Nadie va a criticar cualquiera de las dos acciones. Es un dilema ético, justo es lo que decía. Aquí no hay acción buena o acción mala, simplemente acciones nada más. Justamente el avance de la medicina hace eso también, que pasen esas cosas. Ahora nosotros, con la tecnología que tenemos, podemos mantener a personas vivas en estado vegetales, ¿no? Que al menos no tengan actividad cerebral, pero mientras su corazón siga latiendo, podemos mantenerlos con vida de forma artificial. Justamente de ahí surgen dos dilemas éticos. ¿Hasta qué punto es correcto mantener la vida de una persona cuando no se puede? ¿No? Es algo que a veces pone a pensar también. Y siempre van a haber eso, algún tipo de casos, ¿no? Igual con la eutanasia, que es otro caso muy común. La eutanasia es un procedimiento que se aplica a una persona que ésta tiene la decisión o la voluntad de que desea morir. Hay casos de personas que tienen un estilo de vida, pues, que no se le llamaría vida. Viven en condiciones increíblemente diferentes a las que podemos vivir nosotros con la normalidad.
y hacen que estos tengan la decisión esta, pues, ¿no? De que quieren estar en otro lugar, pues en un lugar mejor, ¿no? Quieren morir, y nosotros viéndolo desde un punto que no lo vemos de ellos, diría, pero y está mal, ¿no? A veces juzgamos nosotros, ¿no? Sin saber o sin ponernos en los zapatos de la persona, ¿no? Pero imagínense llegar imagínense llegar a esa decisión de querer morir, ¿no? ¿Cuánto lo debe haber pensado? A veces no nos ponemos a pensar eso. ¿Cuánto lo debe haber pensado? ¿Por qué lo está diciendo? No pensamos en sus motivos. Eso también implica un caso ético. Otro también que es recontra rebuscado y que es recontra hablado del aborto, igualito, ¿no? Es un dilema ético también. Hasta ahorita tampoco hay un tema, ¿no? De consenso, ¿no? De cuándo es bueno, cuándo es malo, ¿no? Hay delimitaciones también que están ligadas con la parte legal, que también tiene que involucrarse mucho, y son temas complicados. Justamente eso trata la ética, ¿no? Y la bioética, sobre todo, que toca esos temas tan delicados, ¿no? Importante, y es bueno también aplicarlo en algún momento de nuestra vida, ¿no? Sobre todo en la reflexión, que esa es la mejor forma de practicar la ética, con la reflexión, con la autocrítica, con el pensamiento que tengamos nosotros. Va a partir de eso, de nuestras experiencias, de lo que nosotros hemos vivido, hemos aprendido, lo que hemos visto sobre todo, va a influir justamente en nuestras decisiones éticas. Eso también es otro punto muy importante. Ahora, a ver, ¿hay una consulta? A ver, Catherine. Claro, así es. Esa es la definición más formal de la eutanasia. Y es un punto, como les comentaba, de un dilema ético, ¿no? Gracias por tu aporte, Catherine. Muchas gracias. Ahora sí, importante. La bioética no es una defensa de actitud moral. No busca ofrecer respuestas, como les comentaba. Huye de los posicionamientos morales extremos, ¿no? O de un lado o de otro lado. No es extremista. Solamente busca, lo que le decía, la reflexión fundamentada. Tratar de, con la fundamentación, con las experiencias que hemos tenido, que hemos vivido, tratar de tomar la decisión que sea más adecuada para el bien social. Otro punto, exhorta que las decisiones sean tomadas en un contexto de diálogo y de respeto. Obviamente que es un tema delicado, ¿no? A veces las decisiones que se toman se ven muy diferentes de afuera de lo que pasa en la interna, ¿no? En el ámbito, y no se suele hablar bien de eso a veces, ¿no? Por eso, cuando salen de cosas éticas, siempre debe hablarse de la mayor seriedad y respeto posible, ¿no? Entender las decisiones que se toman, así sean buenas o malas para algunos, son decisiones que se deben tomar, ¿no? Y parte mucho de la ética. Es por eso que debe enseñarse ética, debe enseñarse. En la universidad se toca poco, en la gran mayoría de carreras, en los institutos también se toca, no se suele tocar mucho tampoco. Yo trato de tocar esos temas porque son importantes para nuestra vida cotidiana, son importantes. Obviamente hay carreras, ¿no?, donde también tienen un poco más de entendimiento con esto y son llevadas un poco con más de profundidad. Bueno, ahora ya pasamos un poco el tema de la ética y estamos en lo que es el tema de bioseguridad, que vamos a ver un pequeño remember, lo que hemos visto antes, pero con cositas nuevas. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran aclarar sobre la ética? Bueno, a ver, si no hay dudas, consultas, entonces vamos a continuar. Bioseguridad, como ya lo hemos visto antes, ¿no? Es la aplicación de conocimientos técnicos, teóricos, prácticos, justamente para prevenir a las personas, laboratorios y áreas de laboratorio en especial, evitar la exposición a los agentes que son potencialmente infecciosos para nuestra salud. Justamente esa es la definición y la característica importante de la bioseguridad, ¿no? Protegernos contra el ambiente y el personal, el entorno infeccioso, ¿no? Ahora, la bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas organizativas, define las conductas de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico. O sea, nosotros debemos identificar dónde está el riesgo biológico, delimitarlo, y justamente con eso reducir la exposición potencial al personal hospitalario, pacientes y el público en general, ¿no? Es también otro punto importante de la bioseguridad. Ahora, este es un pequeño cuadrito, ¿no?,
la bioseguridad hospitalaria, ¿no? Justamente es el conjunto de técnicas, ¿no? A medida de resumen, ¿no? Conjunto de técnicas preventivas. ¿Y a quiénes previenen? A personas, a gente externo, personas externas, nosotros, instituciones como empresa, y el medio ambiente, ¿no? Que también es otro punto muy importante, a la exposición de los agentes infecciosos. Ahora, es más, en tiempos de COVID, que estamos ahora, esto también se habla mucho de la bioseguridad. Es más, ahora con el tema de la pandemia, eh, no se ha hablado tanto de la bioseguridad que debemos tener, solamente se ha hablado de manera, al menos los canales de señal abierta y los canales nacionales, a pesar de que habla mucho de la pandemia, nunca ha habido algo con respecto a enseñarnos sobre bioseguridad en general, ¿no? Que no solamente es un tema que deben saber el personal de salud o los que trabajan en torno a salud, es un tema que deben saberlo todos. Y seguro en internet habrán videos que habrán salido nuevos, ¿no? Por el tema de la pandemia y han hablado de seguridad. Seguro, ¿no? Yo no sé. Pero sería una buena idea, ¿no? Inculcarnos como cultura la bioseguridad. Porque quién sabe, más a futuro puede pasar alguna situación muy similar a esta. Y debemos estar preparados para cualquier tipo de situación. Ahora, vamos a hablar nuevos términos en bioseguridad que también son definiciones claves para entender lo que es. Vamos a hablar de definiciones muy importantes que pueden ser muy similares y son conceptos muy diferentes. Sobre todo lo que es asepsia, ¿no? ¿Qué es asepsia? Antisepsia, descontaminación. Descontaminación también tiene un significado más profundo que va con la limpieza, que es la desinfección y la esterilización. Miren, ahí hay aproximadamente 6 conceptos que algunos entre ellos se parecen, pero son distintos la mayoría entre sí. Primero vamos a ver lo que es la asepsia. Cualquiera, ojo, de aquí puede venir cualquier pregunta en el examen, ¿eh? Eso sí fijo. Así que ya les estoy dando un cherry, una pauta para que lo chequeen. Ahora, asepsia técnica aséptica. Este consiste en reducir o eliminar el número de microorganismos a nivel seguro, o sea, tanto en superficies vivas como en superficies inanimadas, ¿no? O sea, en superficies inertes. Instrumentos quirúrgicos, la mesa de trabajo, ¿no? Eso es muy importante. Justamente lo que les comentaba en la clase de bioseguridad, ¿no? La diferencia entre desinfectante y antiséptico. El antiséptico es usado para el tejido vivo, ¿no? En este caso la piel humana, el antiséptico, y el desinfectante para superficies inertes, ¿no? ¿Y por qué se definen así? Porque hay sustancias químicas que en contacto con nuestra piel la irrita y en exceso no es buena, ¿no? Un ejemplo que les comentaba, el fenol, que es un instrumento, es un desinfectante muy usado para limpiar superficies, pero en el contacto humano a largo plazo es malo. El alcohol, igual, también están diciendo ahora mucho ahora que el alcohol es más usado como desinfectante que antiséptico. Es más, recomiendan usar el alcohol yodado como antiséptico, el alcohol con yodo para manos y el alcohol corriente para superficies. Es otro punto también muy importante para aprender a diferenciar. Otro término, vimos asepsia, ahora vemos antisepsia. Este es el conjunto de procedimientos, miren, conjunto, ese es diferente, reducir o eliminar, es una definición más directa. Aquí no, antisepsia es el conjunto de procedimientos físicos y químicos para prevenir la contaminación y controlar la diseminación de microorganismos. Ese es el punto importante. Justamente a través de la aplicación de procesos de antisepsia se obtiene la asepsia. Es un concepto integrado en otro. Por eso les comentaba, ¿no? Asepsia, antisepsia. La palabra asepsia es un poco más generalizada. Y esta es la definición de antisepsia. Ahora, otro. Descontaminación. Descontaminación. Proceso que se asegura la manipulación de objetos utilizados para la atención de los pacientes. Es un tipo de limpieza también, pero con otra finalidad. Básicamente ahí cambia el concepto. Por eso les digo, asegura la manipulación de objetos utilizados en la atención de los pacientes, especialmente para el personal encargado de la limpieza de los materiales e instrumentos contaminados con sangre y fluidos corporales. Ese es el término de descontaminación. Siguiente. Limpieza, ¿no? Es un término más genérico, ¿no? Que puede englobar a todo eso. A ver, ¿hay alguna consulta? Un momento. ¿Desea participar, señorita Catherine? A ver.
Dígame. Ok. Disculpen. Bueno, como les digo, esta es la definición de limpieza, ¿no? Que es un término más, disculpen la demora, este es un término más genérico. Perdón. Ya, no se preocupe, no hay problema. Ok, como les comentaba, limpieza es el término más genérico, ¿no? Un proceso que se remueve físicamente todo resto de sangre, microorganismos, fluidos corporales u otros materiales extraños visibles, visibles como polvo, suciedad de la piel o de los objetos inanimados. Es lo diferente, visibles, algo que se vea. O sea, si yo tengo un trapo sucio con aceite, con, no sé, con algo que se vea y lo removamos, eso es limpieza. Es algo más macroscópico, ¿no? O sea, yo lo quito de la vista, no, por ejemplo, no sé, estoy comiendo y mancho mi polvo con un pedazo de chantilly, por ejemplo. Cuando lo trate de limpiar se va a ver. Si yo lo remuevo y ya no se ve, eso es limpieza, a nivel macro. Obviamente que se va a quedar en la tela restos de chantilly microscópicos, ¿no? Pero hasta ahí es limpieza, ¿no? Es algo, no es algo tan exhaustivo, es algo a nivel macro, a nivel que ya no, desde que se ve hasta que no se ve, ¿no? Justamente esa es la definición más genérica de limpieza. Otro término, desinfección. Otro punto importante, es un proceso también que elimina la mayoría, pero no todos los microorganismos. La mayoría, no todos. Elimina la mayoría de los organismos, de los objetos inanimados, o sea, de cualquier objeto inerte, y se da a través de la ebullición, ¿no? O sea, a través de que cuando hierve el agua, usualmente es una temperatura de 100 grados, y en el cual mata a todos los microorganismos, a casi todos, por así decirlo, excepto algunas bacterias que contienen esporas bacterianas. ¿Recuerdan que eran esporas? Lo vimos en la clase pasada, ¿no? Con la coloración de Wirtz-Kongli, no, en la clase antepasada, perdón, la coloración de Wirtz-Kongli, ¿no? Justamente que era un procedimiento para colorear esporas bacterianas. Como les dije, las esporas bacterianas son mecanismos de resistencia que tienen las bacterias para justamente sobrevivir a las condiciones más adversas que pueden presentarse en su entorno. En este caso, por ejemplo, si hay algún tipo de bacteria, como la Clostridium sobre todo, y el género Bacillus, que son los más comunes que presentan esporas o entosporas, es el mismo término, pueden llegar a sobrevivir a temperaturas altas. Por ejemplo, así hierbas, así laves tu ropa hirviendo el agua, que antes se usaba esa técnica, ya no se usa mucho, pueden incluso sobrevivir algunas bacterias que contengan esporas, ¿no? Obviamente matan a casi todas, ¿no? Pero justamente ese es el término de desinfección. Es un término de limpieza más exhaustivo, pero no mata a todo. Y el otro término va a definirlo de forma más completa, que es la esterilización. Este proceso sí elimina y destruye completamente todas las formas de vida microbiana, incluyendo las endosporas bacterianas. Ahora, acá también se lleva a cabo, claro, mediante procesos físicos y químicos. Recuerdan en la clase del módulo 1, creo que vimos en los materiales e instrumentos de laboratorio, vimos el famoso autoclave, ¿no? Hablamos un poquito de él, ¿no? ¿Para qué servía, no? El autoclave justamente es ese equipo de laboratorio en el cual va a esterilizar, no, bueno, desde un enfoque de laboratorio, se utiliza para esterilizar los medios de cultivo, ¿no? Las placas Petri, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio. Pero desde un punto de vista más genérico, sirve también para desinfectar materiales, para desinfectar el material de ropa de los hospitales. O sea, es muy utilizado este procedimiento, ¿no? Hay dos tipos de esterilización. Uno es por calor seco. Eso apúntenlo, no lo he puesto acá, creo que tampoco lo he dicho antes. Se me vino a la cabeza recién. Existen dos términos para esterilizar. Uno es por calor seco, o sea, solamente quemar y nada más, a temperaturas altas, y otro es por calor húmedo. Los dos tipos de esterilización igual matan a todas las bacterias. El primero, esterilización seca, calor seco también le llaman, es por medio de las estufas. No sé si alguna vez han ido a algún dentista y ellos tienen en su consultorio, ¿no? Como un tipo de microondas, ¿no? Donde ponen a calentar sus materiales para la ortodoncia, ¿no? Esos materiales se calientan a temperatura de calor seco, ¿no? En una estufa, en un horno, está aproximadamente a 180 grados. Eso lo hacen en una hora y
prácticamente mata a todo tipo de bacterias. Los esteriliza, ¿no? Los deja a 180 grados, una hora y ya están esterilizados. El otro término, que es por calor húmedo, es justamente como el autoclave. ¿Y por qué se llama calor húmedo? Porque va a jugar justamente con la temperatura de ebullición del agua y con las presiones. El autoclave, si lo ven de una manera sencilla, es como una olla a presión. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto cómo funciona una olla de presión? ¿O han visto a su mamá o papá en casa cocinando con una olla de presión? Básicamente tiene el mismo fundamento, ¿no? Se encierra lo que tú quieres limpiar, esterilizar, en un frasco metálico, ¿no? De varias capas, y se agrega agua. El agua va a jugar un factor importante para esterilizar, aunque no parezca. Y va a aumentar como, igual en la esterilización con calor húmedo, se aumenta la temperatura del agua hasta el punto de ebullición. Lo que hace diferente a este procedimiento es que se aumenta la presión en el método de esterilización. Al aumentar la presión del agua, hace que ésta tenga más efectividad en matar a las bacterias. El tiempo para esterilización por calor húmedo que se hace en el autoclave es mucho menor que el tiempo que se hace en el calor seco, ¿no? El calor seco que les dije que era una hora a 180 grados. Aquí no. En el autoclave se utiliza aproximadamente una temperatura de 121 grados y un tiempo de 15 minutos. Es más rápido, más efectivo, ¿no? Pero también tener un autoclave es un poquitín más costoso que una estufa, ¿no? Sin embargo, se usa mucho el autoclave, ¿no? En los, como les digo, los hospitales grandes, que tienen sus grandes almacenes de limpieza, utilizan mucho los autoclaves, ¿no? Mantas, frazadas de cama de los pacientes, ¿no? Obviamente estás en un hospital y cuando te dan una cama en un hospital, te dan mantas y frazadas del mismo hospital, pero no crean que ellos las lavan de una forma sencilla. Ellos, todo lo material hospitalario que les digo, justamente lo pasan por autoclave. Ellos tienen varios autoclaves y justo meten ahí sus mantas, sus frazadas, sus colchas, y ahí lo lavan prácticamente, ¿no? O sea, y prácticamente esterilizan todos sus materiales. No solamente materiales textiles, también materiales quirúrgicos, ¿no? Que llegan de toda procedencia de tipo de servicios, ¿no? Es algo muy interesante. Y justamente eso tiene que ver mucho con la esterilización. Ahora, recordamos, ¿no? Principios de la bioseguridad. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Alguien me los puede decir por...? Ya tienen uno acá. ¿Alguien me lo puede decir por chat si lo recuerdan? A ver, si hacemos un poquito de memoria. ¿Recuerdan? Universalidad. Al menos díganme dos, al menos para sentirme contento que sí recuerdan. Universalidad. Ya lo sigo con otro. Autocuidado. ¿Nadie? Barreras de protección. Y el último, ¿no recuerdan? Bueno, ya, no hay problema. Pero traten de recordar esto siempre porque les va a servir el conocimiento teórico en la práctica. Quiero ver si me ha respondido, ¿eh? No. Como les dije, ¿no? Universalidad. ¿Por qué se le llama universalidad a un principio de seguridad? Esto es porque debemos ser igual, el trato con todas las personas debe ser igual, universal. O sea, como es imposible conocer anticipadamente si el usuario o la persona, el paciente, ¿no?, está infectado, se debe considerar a todos como si estuvieran contaminados, como si estuvieran enfermos, por lo que al manipularlo, al tener un trato con ellos, deben ser tratados como si estuvieran infectados hasta que no se demuestre lo contrario. Igual que les decía con las muestras de laboratorio, se lo puse en una frase incluso, ¿no? Eso se aplica también en laboratorio igual. Toda muestra biológica debe ser considerada patológica, hasta que se demuestre lo contrario. Como les decía, por gusto no van a un hospital, ¿no? Van a un hospital porque pueden ser que estén mal. Y tú no vas a tratar una muestra como si está o no. Si tienes la mentalidad de tratarlos como si todas fueran patológicas, ya tienes otro concepto, pues, ¿no? Vas a tratarlos con más cuidado. Igual va a pasar cuando estén en la práctica de laboratorio, ¿no? Todo vas a tratarlo de esa misma manera, ¿no? Cualquier tipo de muestra. Otro punto. El uso de barreras. Otro punto de bioseguridad, ¿no? Como les decía, ¿no? Las barreras físicas y las barreras químicas, ¿no? Las barreras físicas, ¿no? El lavado de manos, que les comentaba que era muy importante. El uso de la bioseguridad, ¿no? Importantísimo, como vemos en la imagen, ¿no? Los lentes de protección, la mascarilla, la cofia,
El mandil, el protector facial, ahora último, autocuidado, así es, pero eso yo lo dije. Ok, y otro término, barreras químicas, ¿no? Justamente las definiciones que hemos hablado. Descontaminación, limpieza, desinfección, antisepsia, esterilización, ¿no? Términos muy importantes, el uso de barreras. No solamente lo vamos a ver de forma genérica, ¿no? Y ustedes ya los conocen ya. Ah, otra cosa, creo que tampoco los dije en la clase pasada. Existen mandiles, así como como ven en la imagen de acá, que son descartables también. Tienen otro material que también hace que sean desechables. No es muy común verlo, pero también existen así. Otro término, el que faltaba, medidas de eliminación. Este es el conjunto de dispositivos y procedimientos a través de los cuales, ¿no?, se procesan y eliminan las muestras biológicas. Eso lo vimos en una clase solita para los operadores de la comunidad, ¿no? Aquí lo dividimos de forma... ¿Se acuerdan que eran varios tipos de residuos, ¿no? Residuos infecciosos, residuos radioactivos, residuos biocontaminantes, ¿no? Había muchas definiciones, ¿no? Esta es una definición más genérica que la literatura también, en la bibliografía también la pueden encontrar de esta forma, ¿no? Que es una forma más genérica de definirlos, ¿no? Los biocontaminados, ¿no? Ahí pueden incluir a varios, justamente estos son los que están contaminados con agentes infecciosos. Otro punto es los residuos especiales que son generados en los establecimientos de salud, ¿no? Ahí podemos colocar, por ejemplo, los fármacos, los residuos oncológicos, los residuos también, por ejemplo, los reactivos de laboratorio también, ¿no? Los reactivos de laboratorio aquí tacho van también, ¿no? Es también importante, son residuos especiales también. Los residuos comunes, ¿no? Residuos orgánicos, papel, cartón, plástico, ¿no? Aquellos que se encuentran en otras categorías y que no representan un peligro directo para nuestra salud, ¿no? Justamente las medidas de eliminación, muy importante también. Otro punto, ¿no? Acá vemos el resumen, ¿no? Justamente, ¿no? Rojo, negro, amarillo, ¿no? En la práctica se puede hacer eso, ¿no? Yo puedo poner en la práctica, en su examen práctico, si es que se da, le puedo poner varios tachos, le puedo poner tal cual y cuál va en cuál. Puede venir, ¿no? En la práctica, ¿no? Que se va a hacer más adelante, ¿no? Es muy interesante esto. Saber diferenciarlo. A veces, y no les miento, me ha pasado a mí y lo acepto, que ni siquiera a veces cumplo esto. Y a veces me da vergüenza decirlo, pero el trabajo a veces es tan exhaustivo que ya a veces ni piensas, pero debemos cumplir esto. Debemos cumplirlo. No vale enseñarlo si no lo practicas, porque primero debes practicarlo para entenderlo mejor. Y eso es lo más importante. Así que hay que ser muy conscientes también con esto, ¿no? Esos son los tres tipos de residuos más genéricos que se pueden ver en el laboratorio, pero los que les enseñé antes, en el primer módulo, también se ven. El otro punto es el autocuidado, ¿no? Algunos lo llaman evaluación de riesgos también, ¿sí? Es el proceso de análisis de la probabilidad de que ocurran daños y heridas e infecciones en un laboratorio, ¿no? Recuerden, ¿no? Incidente, accidente, ¿no? También por ahí va la definición, ¿no? Ahora, otro punto, ¿no? Este debe ser efectuado, la evaluación de riesgos, por el personal de laboratorio que esté más familiarizado con el proceso de los agentes de riesgo, ¿no? O sea, alguien que haya tenido más experiencia, sobre todo, ¿no? Sobre todo ese, ¿no? El que tenía más experiencia en el uso de equipamientos, insumos, el contacto con el paciente, todo con relacionado a los agentes biológicos, ¿no? Usualmente es el que tiene más experiencia. Muy importante saber. Aquí podemos ver un resumen, ¿no? Del riesgo biológico, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el riesgo biológico? Primero, y los más sospechosos, es en el personal de salud. Nunca se confía en un personal de salud cuando esté trabajando. Pueden tener o no pueden tener enfermedades, nunca lo pueden saber. Es peligroso. A veces por eso los hospitales también deben considerar a todos como si tuvieran algo para mantener su distancia, mucho cuidado igual con el contacto. Personal de entidad de salud, ¿no? Esto incluye administrativos, al profesional de salud y en general a cualquier tipo de servicio general que puedan ofrecer, ¿no? Otro punto en el paciente, ¿no? ¿Cómo puede haber? Puede ser un infectado, ¿no? Que viene de afuera, o una infección nosocomial, ¿no? Nosocomio es un hospital, o sea, una infección dentro del hospital, que también puede pasar. Obviamente con los profesionales y con los trabajadores del entorno, sobre todo. Y otro punto del riesgo biológico está en el contacto, ¿no? El contacto directo y el indirecto, ¿no? El contacto directo significa una transmisión de persona a persona. Y el contacto indirecto a través de algún tipo de material, o también llamados fómites. Fómites son cualquier material, apúntenlo, es un término muy común, fómites. Es cualquier material que puede ser infectado, ¿no? O sea, yo estornudo en mi celular y
Y alguien lo toca y es muy probable que se contamine, ¿no? Después se toca la nariz, con los ojos y ya se contaminó. Algo así. Ese es el contacto indirecto, a través de fómites, ¿no? Fómites son justamente materiales, instrumentos que están contaminados. Ahora, todo eso involucra algo importante, a la infección cruzada, o sea, infección entre diferentes tipos de personal, entre diferentes tipos. Justamente esa es la infección cruzada, que se da a través del material, de la forma indirecta, del contacto indirecto. Y justamente eso es lo que debemos evitar. Muy importante. ¿Y cómo prevenimos todo? Con una palabra clave que está en la parte inferior y todo va a ello al final. Bioseguridad. Así de simple. Es un resumen más didáctico, por así decirlo. Aquí podemos ver otro cuadrito, ¿no? Más sencillo, ¿no? De los riesgos biológicos. ¿No? Obviamente los riesgos biológicos se ven en todos lados, aunque no lo crean, ¿no? Desde la comunidad en general, ¿no? En la calle también puedes ver accidentes y tú puedes ver sangre, puedes ver algo en los estornudos, ¿no? Y por ahí te puedes contagiar también. En la comida también, ¿no? A veces, ¿no? Las condiciones de comida no son a veces tan salubres y también te puedes contaminar por ahí, ¿no? Como dicen, ¿no? Los agachaditos, ¿no? Cuando te comes cuando te empujas tu rachi, ¿no? En la calle, ¿no? Por ahí también quizá no haya una buena limpieza, ¿no? Un buen ambiente y es muy probable que presentes algún tipo de enfermedad por eso. En el área deportiva es otro punto, el área educativa, ¿no? El contacto entre niños, entre jóvenes, también puede haber ahí algún tipo de contacto, ¿no? Que puede causar alguna enfermedad. Y sobre todo en el área clínica, ¿no? Ahí es donde nosotros hacemos más énfasis, ¿no? Todas las áreas, ¿no? Es por mencionar algunas nada más, donde te puedes estar más expuesto a este tipo de enfermedades, ¿no? Sobre todo, justamente como les digo, infección directa o indirecta. Bueno, chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que se pueda aclarar? Bueno, entonces vamos a hacer una pauta de 8 minutos. Son las 6:17. Reanudamos a las 6:25. ¿Les parece bien? ¿Me lo confirman por el chat, por favor? Ya, bacán. 6:25 continuamos entonces. Listo. Ok. Ahora sí. Higiene. ¿No? Este término es muy general, ¿no? Creo que cada uno tiene una definición sobre higiene, ¿no? Tiene que ver con la limpieza, ¿no? Con la limpieza propia en general, ¿no? Sobre todo ese es el término más común, pero es un poco más genérico el término. Este se refiere a los cuidados, prácticas o técnicas utilizadas para la conservación de la salud y prevención de enfermedades. Ese es el término adecuado para definir higiene, es un término de la OMS, de la Organización Mundial de Salud. Ahora, este es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre la salud. Otra definición de higiene. Y otra definición de Wikipedia, parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de salud y prevención de las enfermedades, ¿no? Es una definición más centrada, más puntual. Pero básicamente esa es la definición de higiene. No tiene que ver solamente con la limpieza, la aseo personal, que usualmente lo tenemos como ese concepto, ¿no? Es un concepto más general, que abarca más cosas. Ahora, esto es lo que se entiende como higiene, ¿no? En la forma común como lo vemos, ¿no? Primero, limpieza, aseo de lugares, personas, el aseo personal, ¿no? Ese es un punto. Otro, hábitos que favorecen la salud. También tiene que ver mucho con la higiene, ¿no? Que es un término que a veces no se suele aplicar tanto. Otro término que les decía, parte de la medicina orientada a favorecer hábitos saludables. Hábitos, o sea, buenas prácticas, buenas, hacer buenas cosas conforme a la salud, ¿no? Tiene que ver mucho con higiene, en la prevención de enfermedades sobre todo. Va muy ligado también a la bioseguridad, ¿no? Porque la prevención de enfermedades se obtiene con las buenas prácticas de la bioseguridad. Así que es un tema muy ligado. Reconocimiento
evaluación y control de aquellos factores y tensiones ambientales que surgen en el lugar de trabajo, amistades y que pueden provocar enfermedades, ¿no? Es un término poco usado, pero también involucra todo lo que tiene que ver con el término de higiene. Y otra definición, ¿no? La higiene personal es parte de la medicina que trata de los medios de cómo el hombre debe vivir y de la forma de modificarlos en el sentido más favorable para su desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Eh, o sea, el entorno en que vivimos, si lo mantenemos saludable, libre de infecciones, ¿no? De la manera más cómoda posible, nos va a favorecer nuestro desarrollo inmunitario, ¿no? Nuestro desarrollo en salud en general. ¿No? Estos usualmente, ¿no? Los términos genéricos de higiene, ¿no? Usualmente así tomamos la definición genérica, ¿no? La ducha, el lavado de manos, la limpieza personal, ¿no? El lavado de dientes, ¿no? El baño, el jabón, el lavado de manos, como les digo, ¿no? El shampoo, ese es el término usual que toma el término de higiene, ¿no? Justamente con el aseo personal. Esa es la definición más usada. Objetivos de higiene. Uno, mejorar la salud. Esto puede ser fijo por el examen, cualquiera de estos. Mejorar la salud. Conservarla y prevenir las enfermedades o infecciones. Otro punto, que sea accesible para todos. Eso sí, debe estar al alcance de todo lo posible. Es un problema de Estado también. Acuérdense que, es un paréntesis, acuérdense que la salud es un problema de Estado. El Estado también costea justamente todo lo que tiene que ver con salud. Y alguien me dice por qué creen que es un problema de Estado la salud. ¿Tienen alguna idea, algo, si pueden participar? ¿Por qué creen que la salud es un problema de Estado? Imagínense que todos estuviéramos enfermos. No podríamos laborar, no podríamos hacer nada. La economía no estaría bien, estaría mal, no habría actividad económica. O sea, el Estado tiene que poner la salud, en parte, para favorecer justamente nuestro trabajo y desarrollo. Por eso es un problema de Estado. Justamente si no miren las noticias por el tema de la vacuna, por ejemplo, el Estado va a costearnos la vacuna. Es un problema de Estado. Tiene que mantener a su población bien, que trabaje. Quiero ver el chat un segundo. No puedo verlo. Aquí está. Implementación también. Pero sobre todo, acuérdate que salud es un problema de Estado por el tema de que si tienes a tu población enferma, esta no va a producir, no va a trabajar en términos prácticos. Si tienes a tu población sana, van a hacer sus actividades con normalidad. Justamente, como les decía, el ejemplo de la vacuna es un tema muy importante. El Estado va a costear la vacuna para que volvamos a la actividad normal, de vuelta a la normalidad. Es otro punto también muy importante. Igual, gracias por tu participación. Otro punto, como les dije, que es accesible para todos, ¿no? Los lugares de trabajo, en este caso, no deben disponer de condiciones que sean íntegras, ¿no? Agua potable, disponer de vestuarios, ¿no? Los términos comunes, ¿no? Lo genérico, ¿no? Locales, zona de descanso, ¿no? La higiene también no solamente tiene que ver con el aseo, tiene que ver con muchas cosas más profundas que lo vamos a hablar más adelante. Otro punto, que sea íntegro, ¿no? Vestuarios separados, ¿no? Bueno, eso ya está un poco inherente decirlo, ¿no? Creo que es común, pero forma parte de la definición y conceptos generales de higiene, ¿no? Situados en las proximidades de los puestos de trabajo, locales de descanso, vestuarios, locales de aseo, ¿no? Justamente es una definición de higiene. Este término es relativo, aunque no parezca, este término es relativamente nuevo. Esto se habla recién a partir de 1800, 1900. Antes, hablar de higiene no era un tema tampoco, o sea, era un tema nuevo, nadie conocía esto. Es más, la higiene es una barrera, comentaba que la higiene es una barrera primaria para la defensa de microorganismos. Antes no se tenía el concepto de higiene. Sin ser respectivo, la población de hace 100, 200 años era sucia, no tenía la definición de higiene de por sí porque vivían así, no se bañaban o se bañaban poco, o las condiciones en las que vivían eran poco insalubres. Así era antes. Y eso era motivo de desarrollo de infecciones, aparición de enfermedades por bacterias, ¿no? Vivir en condiciones feas, en condiciones insalubres, justamente hace que las enfermedades infecciosas se potencialicen más. Y justamente por eso antes la gente se moría joven o moría de alguna infección, ¿no? También tenía que ver mucho con el avance de la medicina, ¿no? Recuerden que, como les comentaba en la historia de medicina, en la segunda clase que vimos,
justamente fue Luis Pasteur, ¿no? Que demostró, ¿no? Y Koch, Robert Koch, que demostraron la existencia de microorganismos, ¿no? Que existían y que esos eran los que causaban las enfermedades. Desde ahí recién se empezó a practicar o se empezó a utilizar más las prácticas de higiene. Justamente tiene su parte de historia también, ¿no? Si no se supiera que en verdad microorganismos causaran enfermedades, no hubiera ese tipo de vida de higiene que llevamos hoy en día, ¿no? Justamente las definiciones van cambiando con respecto a lo que se va descubriendo las causas de las cosas, sobre todo con esto, ¿no? Descubrieron que las bacterias causaban enfermedades, entonces la limpieza, el aseo personal, tiene justamente eso que ver para estar libre de microorganismos patógenos, ¿no? Si las bacterias y microorganismos no fueran causa de enfermedades y fueran por otras cosas, entonces estaríamos tomándolo por otras medidas. Es un término muy importante por eso de la higiene, ¿no? A veces, ¿no? Como lo vemos tan cotidiano en los días de hoy, lo tomamos como si fuera algo de obligación, pero justamente esa es nuestra definición de higiene. Estamos limpios, estamos saciados justamente para evitar enfermarnos, ¿no? Ese es el objetivo íntegro de la higiene. Justamente esa es la importancia que les decía, ¿no? La higiene revolucionó la vida humana de los últimos siglos, cambiando definitivamente las condiciones sanitarias de las poblaciones humanas, tanto en el campo como en las ciudades. Y justamente eso hacía descender la mortalidad, ¿no? ¿Ustedes creen que el retrete tiene 500 años de inventado? Es reciente, 200 años me parece. Antes hacían sus necesidades fisiológicas en un silo, en otros ambientes que eran diferentes, ¿no? Las condiciones eran más insalubres. Justamente eso hacía que la mortalidad aumentara. Por ejemplo, les cuento una historia así pequeña, breve, de cómo nació la ciencia de la epidemiología. Mucho tiene que ver con esto. La epidemiología es la ciencia que se encarga de estudiar las enfermedades a nivel de poblaciones, a nivel de masas poblacionales. Esto ocurrió, y justo el origen de la epidemiología ocurrió en el año aproximadamente 1848, 1850, en Inglaterra, más o menos, estamos hablando mitad del siglo XIX. Hubo una epidemia de cólera, ¿no? La enfermedad de cólera, y no sabían la causa, no sabían determinar por qué causaba el cólera, cómo se originaban las enfermedades. Así que, como en ese tiempo todavía no se había descubierto que las enfermedades eran causadas por agentes microbianos, microorganismos, o sea, ¿cómo descubrir causar una enfermedad por eso? Sin tener esos conocimientos. O sea, si lo ven desde ese punto, es difícil. Ahora podemos decir que es fácil, no, pues el microorganismo lo causa, pero antes no se tenía esos conceptos, era más difícil. Lo que llegaron a hacer era pruebas empíricas y dieron con el origen así, de pruebas empíricas, de consultar, de preguntar, de la observación, de cómo era que se contagiaban. Ahí, ¿no? El método científico, ¿no? La observación, preguntar, plantearse hipótesis de qué puede ser posiblemente la causa, llegaron a la conclusión de que las heces que se almacenaban en las casas y en los depósitos era el foco de infección donde se propagaban las enfermedades. En ese tiempo los sistemas de alcantarillados eran pobres, no existían. Y cuando se descubrió que la causa de las enfermedades, sobre todo el cólera, era por los agentes infecciosos, perdón, por las heces de los mismos humanos, ¿no? Focalizada en ciertos lugares, eso era lo que causaba la enfermedad. Entonces, la solución fue hacer sus sistemas de alcantarillado, ¿no? Y justamente desde ahí fue donde se empezó masivamente a hacer los sistemas alcantarillados a nivel, ¿no? De ciudad, ¿no? A nivel urbano. Por ahí va la cosa, entonces, ¿no? Ven un problema, llegan a una solución y toman acciones correctivas para eso. Y justamente así nació la epidemiología, ¿no? Con la ciencia, con ese pequeño accidente, por así decirlo, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso, desde ahí se puede decir también que se empezó a tomar más en cuenta el concepto de higiene, a tal punto que también hoy en día es aplicable para todos los ámbitos de la vida humana. A eso es lo que quería llegar, ¿no? Higiene es la medida de forma de prevenir la salud, pero no solamente de forma del aseo personal. Les decía que tiene un significado más extenso. Vamos por el primer término, ¿no? Higiene pública, ¿no? Bueno, la que ves en tus calles, ¿no? De la que tu municipalidad barre, en tu zona, en tu barrio, ¿no? La que se ve justamente el aseo y limpieza en espacios públicos, ¿no? Los centros comerciales mantienen limpios sus baños, los cines mantienen limpios sus baños, las municipalidades mantienen limpias las calles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Al servicio público, ¿no? Importante. También tiene que ver con la higiene. El no limpiar espacios públicos no puede ser causa de posible contagio de la población, ¿no? Es fácil decirlo, ¿no? Si ves un vertedero de basura cerca a tu casa, no, ahí botan toda su basura, separan las moscas,
¿no? Las ratas, acuérdense que las ratas también transmiten enfermedades, ¿no? La famosa peste, si es que te muere una rata, las pulgas de las ratas también transmiten las enfermedades, eh, las moscas también transmiten enfermedades, son vectores de transmitir enfermedades, transmiten bacterias, virus que pueden tener en en su cuerpo, en su organismo. Ellos también transmiten microorganismos, por eso se le llaman vectores. Vectores mecánicos se le llaman usualmente porque transmiten las enfermedades. O sea, ellos en la basura pueden tener algún virus, puede haber algo, y en su movimiento y con el contacto nuestro nos pueden causar enfermedades. Es por eso que es tan importante la limpieza, la higiene pública, ¿no? Como queramos llamarlo. Otro punto, ¿no? Higiene industrial, igualito, ¿no? Constituido por el conjunto de técnicas, métodos en los cuales se previenen las enfermedades y riesgos de salud que están expuestos por el contacto del medio ambiente, justamente en el ámbito de la industria, ¿no? O sea, los alimentos que procesan, que producen, lo que consumes, no, eso también pasa por un sistema de revisión, tiene que ser lo más íntegro posible, ¿no? Si no, miren esas noticias, por ejemplo, ¿no? Siempre cada Navidad, previo a la Navidad, siempre encuentran un, eh, un local de donde se fabrican panetones de forma clandestina, que no cumplen las medidas de higiene, ¿no? O incluso en los restaurantes, ¿no? Como hace el famosos de Domino's Pizza, que fue hace 5 años, me parece, ¿no? Que encontraron cucarachas, ratas en sus locales y tuvieron que cerrar a nivel nacional. O sea, porque justamente por ahí también, y por la comida también puede ser un medio de transmisión de enfermedades, ¿no? Es un punto muy importante la higiene, por eso les digo, va más allá justamente del aseo personal, que es el concepto que manejamos muchos, pero tiene un concepto más amplio. Justamente eso es lo que les decía, ¿no? Las medidas que se encargan de reconocer, analizar y controlar los factores del ambiente laboral que eviten poner en riesgo la salud del trabajador. También es otro punto muy importante. Otro, no es tan usado ese término, se le llama más salud mental, pero también he visto la connotación del término higiene mental. Se designa justamente al conjunto de hábitos y prácticas que el individuo debe implementar para mantener la salud psíquica. Igual, importantísimo, ¿no? La salud mental, algo también que es muy olvidado, igual que las habilidades blandas, ¿no? Que les comentaba al inicio, igual, la salud mental también es algo muy descuidado, ¿no? Justamente también, aunque no parezca, va justamente con la parte de las relaciones interpersonales. Si alguna persona no la tratan bien, no hay un buen ambiente, eso daña la psique, daña la forma en que pensamos y vemos las cosas, nuestra salud mental se deteriora, justamente es por eso que hay tantas cosas que parten mal, ¿no? Hay actos malos, y mire, cómo está ligado todo, ¿no? La parte ética, la parte de la salud mental, ¿no? Eh, Parece mentira, pero hablando así, puedes ya relacionar las cosas, ¿no? Y ahí te puedes dar cuenta por qué pasan cosas malas, por qué hacen cosas malas, ¿no? Mucho tiene que ver con la salud mental, el entorno de cómo viven, ¿no? La empatía que uno tiene que ver las personas, las relaciones interpersonales. Todo es todo mezcla, todo está conectado, como se dicen, ¿no? Todo está relacionado. Por eso la salud mental es muy importante también. Y justamente entre los hábitos de una adecuada higiene mental se cuenta justamente la buena autoestima, ¿no? El quererse uno mismo, ¿no? Estimarse bien como persona, yo me valgo, yo soy buena persona, sé que puedo hacer las cosas bien, ¿no? El pensamiento positivo justamente va de lado de eso, gestión y control de las emociones, eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional que les comentaba, la atención a la salud física también muy importante, ¿no? La salud mental, la salud física, ¿no? Acuérdense que la obesidad es la enfermedad del nuevo milenio, conocen también. Ahora por el sedentarismo, ¿no? Por las nuevas condiciones de los estilos de vida también, eh, es normal ahora que por ese estilo de vida que llevamos haya mucha gente que tiene un peso de más, ¿no? Es más, les digo, ¿no? La enfermedad del nuevo milenio, ahora más de la mitad de la población peruana tiene al menos sobrepeso, y eso es algo riesgoso porque potencia las demás enfermedades, igual que la obesidad es peor todavía. Otro tiempo, ¿no? Por ejemplo, la salud física, satisfacción de las necesidades básicas, alimentación, descanso, ¿no? Todo eso tiene que ver con la higiene mental, ¿no? De cómo te sientes tú. Debes sentirte bien. Eso también es salud, aunque en un término más extenso también, que no es aplicado mucho y es muy subestimado. El último punto también es algo clave. Una buena salud mental es clave para un equilibrio en el desenvolvimiento social que involucra el área laboral, intelectual e interpersonal. Esa es la definición o el resumen de la clase prácticamente, ¿no? Como les digo, está todo conectado, todo está relacionado, ¿no?
Hoy en día la higiene de salud mental tiene más relevancia debido justamente a los problemas que se puede desencadenar cuando tenemos una salud mental muy baja. Es necesario tomarlo como algo muy importante, obviamente. Eh, si alguna vez estamos así pasando por momentos malos y creemos que tenemos una pobre salud mental, es bueno acudir al psicólogo, ¿no? A veces muchos piensan que ir a un psicólogo, oye, eso está mal, eso está mal, no, pero ese concepto era antes, ahora ya es no. Ahora hay que tener un psicólogo porque debemos tener un soporte emocional estable para que nuestro desenvolvimiento personal y profesional sea lo mejor posible. Este es el término más coloquial que les comentaba, ¿no? La higiene personal, ¿no? O también llamada higiene individual. Ese es el término más genérico que se tiene como higiene, o se le nombra solamente como higiene. Se designa, como decía ahí, como dice, los hábitos de aseo corporal que cada quien practica para prevenir enfermedades y mantenerse saludables. Justamente, ¿no? Ahí ya la higiene se divide, ¿no? Higiene bucal, lavado de manos, ¿no? Limpieza de nuestro cuerpo prácticamente, ¿no? Y ese es el uso más extendido de la palabra higiene. Ahora, recuerden que también en una clase vimos el tipo de lavado de manos que existían, ¿no? Es muy importante y va de la mano con la higiene personal, que justamente las manos son el principal vector de que nosotros tramitamos microorganismos también, porque con nuestras manos hacemos muchas actividades laborales. Tocamos muchas cosas, nuestro trabajo, pasamos las cosas a alguien, o sea, en nuestras manos también pueden haber bacterias, microorganismos que en contacto con otras cosas y la otra persona en contacto con su cuerpo pueda tener o desarrollar algún tipo de enfermedad. Por eso se dice que son el principal vector para la transmisión de microorganismos. Y al mismo tiempo, lavarse las manos es una medida sencilla, económica, barata y fácil de realizar para justamente evitar algún tipo de transmisión de vectores, ¿no? De vector de transmisiones, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? El lavado de manos, sobre todo en el ámbito hospitalario, y sobre todo en el ámbito hospitalario es muy importante hablar de eso. Aquí hay que lavarse las manos hasta el cansancio, ¿no? Hay varias etapas y por qué debe lavarse las manos, ¿no? Ahora, otro punto que ya hemos visto antes también, ¿no? Para recordar nada más, eh, la correcta técnica de lavado de manos es cubrir todas las superficies del lavado, todas las superficies de la mano. ¿Y qué lavado sí eso? Principalmente el lavado clínico, ¿no? El lavado quirúrgico también, pero el lavado clínico era el más sencillo para realizar, ¿no? Que cubría toda la mano, ¿no? Eso vamos a ver un pequeño video después de esto para ver cómo es la técnica correcta. Me parece que por falta de tiempo en anteriores clases no pude poner el video, pero aprovechando que estamos haciendo el tema, vamos a poner el video y les dejo la descripción. También tomen captura de pantalla para que vean el nombre del video, ¿no? Para que puedan verlo después. ¿No? El empleo de los guantes no excluye la necesidad, dice, del lavado de manos, ¿no? Claro, ¿no? Siempre hay que lavarse las manos y después ponerse los guantes, ¿no? No es que me ponga los guantes y ya tengo las manos limpias, no. Así no funciona. Ahora, dice, esta técnica debe aplicarse primero antes de manipular los paquetes estériles. O sea, lavarse las manos antes de hacer estas cosas. Manipular paquetes estériles antes y después del manejo del paciente, tras el contacto con secreciones, como este caso de las muestras, ¿no? Después de realización de técnicas invasivas, ¿no? Toma de muestra, manipulación de pacientes, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Es muy importante. Justamente tiene que ver con esto, que también puede venir una pregunta aquí del examen. Los 5 momentos para la higiene de las manos. Importantísimo, lo preguntan hasta el cansancio también. Primero, antes del contacto, mira, es fácil, antes del contacto con el paciente, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente, después de haber tocado algún solvente, algún líquido, algún tipo de secreciones, y antes de realizar una tarea aséptica. Esos son los 5 momentos más comunes para hacer el lavado de manos. Y el lavado de manos que más se aplica es el lavado clínico, como les comentaba, ¿no? Aquí podemos ver otro pancarta, una ficha de la OMS, ¿no? De cómo lavar las manos, ¿no? Acá dice, ¿no? De cómo debe ser el procedimiento. En el video vamos a verlo de forma mejor. Ahí podemos ver, miren, todas las técnicas, la manipulación que hacen para lavarse las manos y así garantizar que toda nuestra superficie esté cubierta por jabón y destruir a los microorganismos. Aquí vamos a ver el video del lavado de manos. Yo sé que me confirman, por favor, si pueden ver, si pueden escuchar el audio, sino para ir explicándoles de a pocos. A ver.
Me comentan por el chat si pueden escuchar el audio, por favor. Allí estaba hablando. ¿Pueden escuchar algo? ¿Me lo pueden comentar por el chat, por favor? A ver. ¿No puedo ver el chat? Ya, no se escucha. Ok. Entonces voy a explicarles paso a paso más o menos cómo es el tipo de lavado clínico que les comenté, pero ahora con un video va a ser un poco más dinámico para entenderlo. ¿Ya? Primero, lo que se debe hacer para el lavado de manos es retirarse todos los objetos que tengamos en ellas. Anillos, pulseras, relojes, ¿no? Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Lo primero que deben hacer es eso. Ahora, para que vean qué tanto cubre la superficie del jabón con el lavado clínico, la persona aquí se va a colocar unos guantes y lo que va a hacer, utilizar pintura para hacer un lavado de manos y evidenciar, o sea, evidenciar con la pintura qué tanto cubre un lavado de manos común. Y eso es lo que va a hacer. En vez de lavarse con jabón, va a lavarse con pintura para ver qué tanto cubre el tipo de lavado que va a hacer. Lo primero que deben hacer, primero es agregar un poco de agua a sus manos, ¿no? Siempre, abrir el caño antes de, o sea, el caño debe estar abierto en todo el momento que te estás lavando las manos, ¿no? Ahora, también hay caños, ¿no? Que se está usando mucho ahora, ¿no? Que con el pie, que también es lo mejor, ¿no? El pie, pones el pie, pisas y sale el agua, ¿no? Que eso es lo más correcto ahora. Eso se hacía en los hospitales antes con el jabón, pero también se está usando ahora con el caño y es una manera también más eficiente para ahorrar agua, ¿no? Pero si no hay eso en el centro donde están trabajando, lo ideal sería tener el caño abierto, ¿no? Pero no se cumple tanto esa práctica. Lo primero que va a hacer es enjuagarse y frotarse toda la palma. Miren, toda la palma se está cubriendo con el guante. El otro paso es lavarse el dorso, miren, entre los dedos. Ambas manos entre los dedos. Miren cómo se está marcando con pintura todo. Ahora, ¿qué no está cubierto? Miren, los nudillos y las partes de la punta de los dedos tampoco está cubierta. Hace otro paso. Friega los nudillos entre las palmas de las manos para que estén... Ok, ahora los pulgares tampoco están cubiertos. Entonces va a ser otro paso adicional. Ese paso que les comentaba, ¿no? Una con otra. ¿Qué más falta? Faltan más áreas todavía. Comentan que esta es una de las áreas más sucias de las manos y las uñas. Las uñas de las manos son las partes más sucias. Lo que va a hacer es las partes distal de tus uñas, colocarlas entre las manos, ¿no? Como lo ven en la imagen, ¿no? Una con cada otra. Y por último, va a lavarse las muñecas, ¿no? De forma de así, ¿no? Como pueden ver. Ahora, vean, ya hizo los 6 pasos. Miren, para que vean cómo cubre el lavado clínico. Estos no deben hacerlo en 40 a 60 segundos. Básicamente eso. Acá les dejo para que lo tomen screenshot y coloquen para que vean cómo se hace el lavado. Sería bueno que lo vean. Es muy interesante, ¿no? El lavado clínico, que es el lavado que se va a utilizar. Y deben aprenderlo, practíquenlo en casa. Es muy importante. Ya en la práctica, cuando tengamos la práctica, los modos de práctica, vamos a hacerlo mejor, ¿no? Acuérdense que aprendiendo, involucrándose, se aprende mucho, mucho mejor. A ver. Empezamos con la clase. Bueno, ese era el último video, chicos. Aquí está la bibliografía. Como saben, yo no tomo de la bibliografía, solamente para que ustedes lean, para que se culturicen un poco más, para que vean qué más información hay con respecto a los temas de higiene, de bioseguridad. Y chicos, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Ya nos estaremos viendo el domingo para la última clase. Me comentaban que no podían descargar
los archivos que que se han subido. Así que lo correcto sería que hablen con la señorita Maylin para que se llegara a solucionar de la manera más rápida ese problema. Así que chicos, bueno, eso sería todo conmigo. Ya saben, el examen es el próximo martes. Ya pueden ir leyendo las diapositivas que ya tienen, ganen del tiempo. Y eso sería todo conmigo.